No hay Dios fuera de ti. ¿Qué Dios se compara contigo? Tú eres el único Dios vivo y verdadero, el que creó los cielos y la tierra, el que sustenta todo con sus manos. Padre, háblanos en esta hora, Dios. Tu verdad síguenos alumbrando de acuerdo a lo que tú mismo, Señor, dijiste en aquellos días cuando el pueblo estaba al pie del monte recibiendo tu ley. Háblanos en esta hora, Señor. Sigue alumbrando, Padre, en cada clase, en cada sesión, Dios, en la que analizamos y examinamos los capítulos de Deuteronomio, Señor. Padre, pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para amar tu ley y poder entender tu plan, Señor, hoy en día, y hacia dónde va el fin de esta era, hacia dónde va la iglesia, los vencedores para reinar en la tierra con Cristo cuando Él vuelva. Señor, aviva nuestros corazones. Y aún pedimos, Padre, que tu palabra sea prosperada y glorificada para que todo aquel que escuche, Dios, entienda y reciba del suministro de vida. Exáltate, Padre, y nos ponemos en tus manos en este día. Incluso, Padre, ponemos en tus manos las actividades del resto del día, Padre, que ya hemos comenzado, nuestro tiempo de convivencia, de comunión entre hermanos. Bendícelo, Señor. Que pueda ser un buen día, Dios, en donde nuestros ágapes, Señor, podamos tener vida de ti, Señor, comunión con el Espíritu y con la palabra. Guárdanos de todo mal, Señor, líbranos de accidentes, líbranos de cualquier cosa, Señor, incluso de alguna artimaña del enemigo que esté fraguando en contra nuestra. Padre, hablamos, Señor, que tu protección y tu paz está con nosotros, que tus ángeles acampan a nuestro alrededor y nos libran de todo mal, Dios, y que este día tu nombre sea exaltado, Padre, en este lugar, en este campo, en nuestras vidas, Señor, entre nosotros, para la fama de tu nombre. Bendice a las personas que están trabajando en la cocina, Señor, el equipo que está cocinando, que va a estar sirviéndonos, Padre, gracias por sus vidas, y pedimos también sabiduría, Dios, para lo que tienen que desempeñar en esta hora. A los niños, Padre, háblales, Señor, allá afuera mientras juegan y reciben enseñanza de tu palabra. Unge a los maestros, Dios, que están hoy sirviendo a ellos, Padre, y gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Exáltate en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están? Está como, bueno, sé que estoy hablando en la cámara, me iba a poner como de ladito. Es que aquí están todos, pero acá están otros, y ahí hay otros. Pero bueno, para los que están siguiendo nuestras clases, ¿esta es la sesión número 13 o 14? 14, entonces esta se va a transmitir en la tarde-noche. Ahorita no hay nada en vivo, se anunció. Pero bueno, seguimos con nuestra transmisión. ¿Sí está entrando el audio bien aquí todo? Perfecto. Vamos a tomar unos minutos para seguir analizando un poco de Deuteronomio. Yo sé que esto puede ser un poco largo. Yo les dije que íbamos a llevar un recorrido no minucioso, pero sí capítulo por capítulo. Acuérdense que entendimos o hemos entendido que Deuteronomio se divide en 3 partes y hay un cuarto, ¿no? Que es como el extra o el anexo, ¿no? En cierto sentido, pero está dividido específicamente o esencialmente en 3 partes, en tres secciones el libro de Deuteronomio. Y la idea es un recuerdo, una reiteración de la ley del Señor y de todas las hazañas de Dios para con su pueblo durante el Éxodo, justo antes de entrar a la tierra prometida. Entonces hemos visto que esto es muy importante entenderlo porque es una analogía para nosotros. Veíamos 1 Corintios capítulo 10, donde Pablo dice que todas estas jornadas del pueblo de Israel sirvieron y quedaron registradas para que nosotros, los que hemos alcanzado los fines del siglo, no pequemos como ellos y podamos incluso entrar a lo que ellos no pudieron entrar. Ahora acuérdense que la vida eterna es por gracia. Los que hemos creído en Jesucristo y hemos confesado su nombre tenemos vida eterna, hemos nacido de nuevo. Pero la entrada al reino, que es el propósito de la salvación, el fin de la salvación que es por gracia, es entrar al reino y reinar con Jesucristo por 1000 años y por la eternidad tener, como lo hemos mencionado, accesos a la presencia, al trono, al lugar santísimo, en el sentido literal, a la Jerusalén celestial, etcétera, etcétera. Todo esto incumbe el tema del milenio y el tema que viene después del milenio, que es, algunos le llaman la gracia, ¿no? O la eternidad. Entonces, parte del misticismo, de la religiosidad que se ha generado en el cristianismo, es creer que el fin de la salvación es que tú creas en Cristo, es salvo y se acabó. Y luego, para empeorar la cosa, se dice que por ósmosis, ¿no? Tú crees en el Señor tu Dios y tu casa serán salvos, así como
como es manda, ¿no? Y todo eso es mentira, todo eso es falso, todo eso no es completamente cierto, porque el Señor lo dice de otra manera. El Señor involucra un montón de reglas y un montón de procesos que Él mismo dispuso para obtener nuestro corazón. Y entonces en esos términos, sí, creen en el Señor tu Dios y tú y tu casa serán salvos. Pero el final no es que el Señor salve nuestra familia y que el final seamos bendecidos nada más, o que el fin de la salvación de la cruz de Cristo es que seamos buenos, que éramos malos, ahora somos buenos, que éramos feos, ahora somos bonitos, que nos iba mal, ahora nos va a ir bien. De hecho, me atrevo a decir que en Cristo nos va a ir mucho peor en el mundo, porque el mundo está en contra de Cristo. Pero eso no se predica, o eso no se enseña así, se enseña como, no, mira, y si te va mal es porque estás en pecado. No, no necesariamente. Si nos va mal es porque a lo mejor la regamos y por eso nos va mal, ¿no? Pero también si nos va mal en un sentido espiritual de que hay oposición, es porque estamos buscando de Cristo y el mundo está en contra de Cristo. Entonces, entender la ley de Dios, entender Deuteronomio, como lo hemos estado analizando en la gracia del Señor, nos está dando la oportunidad de poder desmentir o que Dios desmienta todas estas doctrinas o ideas cristianoides que solamente han provocado una sola cosa: que pasemos una vida de creyentes o que se genere un cristianismo que no es el del Evangelio, que se hable de otro Cristo, se hable de otro Evangelio y al final de los días haya sorpresas grandes. Acuérdense que ahorita estamos generacionalmente hablando, estamos muy prontos a ver la manifestación del hombre de iniquidad y antes de esto la gran apostasía o la apostasía a nivel pues global, ¿no? Ya universal, por decirlo de una manera mundial, ¿no? Y esto no se ha visto en otros tiempos. Entonces tenemos que pensar que viene una prueba muy fuerte para los hijos de Dios, sin mencionar o aún mencionando lo que Jesús profetiza en Mateo 24, versículo 8 en adelante, que si van a empezar a entregar unos a otros, que padres entregarían a hijos, ¿no? Hijos a padres, se traicionarían. El Señor menciona en Lucas que los hermanos se entregarían unos a otros. Incluso Pablo le habla a Timoteo y le advierte de esto. Entonces vienen pruebas difíciles. Y no me refiero a una entrega de maldad, ¿no? En donde me caíste gordo y te entrego, ¿no? O te acuso con mi papá, ¿no? O como siempre ha existido, incluso por herencias y por cosas así. No, no me refiero a eso. Me refiero en un sentido espiritual en donde quienes corrían con nosotros o con la iglesia se van a levantar para entregar a la iglesia vendiendo o entregando el evangelio puro y difamándolo o incluso traicionándolo. Esto es muy importante entenderlo. O sea, viene a un nivel espiritual, a un nivel de credo, a un nivel de fe. La traición viene a un nivel de fe, la apostasía viene a un nivel de fe. O sea, la apostasía siempre ha existido, el mundo es apóstata. El mundo que no conoce de Cristo y de Dios es apóstata, porque Romanos 1 dice que no hay excusa. Todo el mundo sabe que existe un Dios por el hecho de la creación misma. Entonces la apostasía como tal siempre ha existido. Dios siempre ha castigado, Dios siempre ha disciplinado. Incluso lo hemos visto, ¿no? Él quiso acabar con los amorreos, jebuseos, ¿se acuerdan? Los moabitas, con todo el mundo porque estaban en contra de Dios. De hecho nos quedamos en esa parte donde Dios le estaba diciendo a Abraham que hasta que llegara el colmo, la maldad del amorreo, el pueblo de Dios iba a estar preservado en Egipto y que iba a estar incluso bajo esclavitud y yugo, pero al cabo de 4 generaciones o 400 años, Él los iba a liberar. Cuando la maldad del amorreo haya llegado. Esto el Señor se lo dice en Génesis a Abraham. Entonces podemos ver cómo Dios no pasa nada por alto y en lo que Él guarda a unos o nos trata y nos prueba y nos madura a otros, el Señor también permite que la maldad madure y llegue a su colmo. Entonces, para resumir o cerrar esta introducción de por qué estamos, o uno de los por qué estamos analizando Deuteronomio, tenemos que pensar entonces que el grado de ataque que viene, y lo digo así como es, el grado de golpe que viene, es a nivel fe. Insisto, siempre ha existido estos golpes, siempre ha habido ataques a la fe, ¿no? Desánimo y todo esto, pero estamos hablando de algo global en donde se está legalizando, se está institucionalizando, se está haciendo de una manera tan normal, es la nueva norma o normatividad moral del mundo, estar en contra de Dios. Creer que lo que no es Dios es lo correcto y todo lo que es Dios es malo. Estamos muy cerca de ver un mundo que va a penalizar y va a matar, va a perseguir lo que es de Dios. Entonces, nada más ponte a pensar de qué tamaño tiene que tener nuestra fe o la fortaleza de nuestra fe. O sea, no estamos hablando en donde se burlan de ti, ¿no? Santurrón. Ay, mamá, me dicen santurrón porque voy a la reunión el domingo en la escuela. No, eso quizás algunos lleguemos a decir, brincos diéramos de que nos haya tocado ese tiempo, ¿no? Pero ya no es así. Ahora ellos se reúnen, encarcélenlos.
Ellos aman a Dios, están en contra del sistema mundial, mátenlos. Ellos no se quieren vacunar, ellos no se quieren formar como el mundo dice, arréstenlos, múltenlos, ¿sí o no? Quizás lugares como estos puedan ser nuestro refugio en un futuro no muy lejano, en donde, pues a ver, aquí vengan a decirnos que nos reunamos, pues aquí estamos, ¿no? De hecho, solté el comercial, queremos comprar todo el terreno de enfrente para hacer lo que siempre hemos querido, el cuarto de oración aquí, y vivir aquí, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya vino alguien, ¿no?, que no voy a mencionar porque esto es muy público, que siempre quiero que viniera para que nos dé ideas de cómo organizar todo, no más el paisaje, sino toda la estructura de esto. Pero bueno, hay que Dios le dé capacidad en su sabiduría para instruirnos en esto. Pero fíjense cómo al final de cuentas todo esto es parte de lo que estamos viviendo. Y ya no es algo lejano, así de, pues el día que se levante el hombre el anticristo. No. Incluso vemos en Primera de Juan, como Juan dice que los anticristos, o el espíritu del anticristo, ha salido ya se ha manifestado, pero aún no se manifiesta el anticristo. Y acuérdense que el anticristo es un hombre que va a nacer, o ya nació, eso no lo sabemos, pero se manifestará en su momento. Es un hombre de carne y hueso, totalmente profano, que va a estar hecho, destinado, su mismo corazón y vida va a ser para perdición, eso dice la Biblia. Y este hombre en su momento va a tener una llenura de Satanás tal cual como Judas la tuvo cuando entró en Judas por el bocado de pan remojado que Jesús dio en la boca de Judas en la última cena. En un sentido similar, este hombre inicuo tendrá una llenura en donde el anticristo, donde Satanás estará trabajando literalmente en él, y él será el colmo de todo este mover o de este espíritu del anticristo que hemos visto a lo largo de la historia. Gente que está en contra de todo lo que se levanta, o más bien que está en contra de la revelación de que Jesucristo es Dios y se hizo carne. Este hombre se va a levantar así. Entonces imagínate que va a estar penado creer que no predicar del evangelio en las calles y hacer campañas de sanidad. Eso no va a estar penado, porque va a haber muchos milagros falsos. Va a estar penado decir que Cristo es Dios y que Dios hizo hombre. Entonces, más imagínate el nivel a donde está tentando todo esto. Entonces, el Señor todo esto lo advierte desde Deuteronomio, o desde un poquito antes, pero en Deuteronomio pone contundencia, le pone peso a todo esto. ¿Con qué finalidad? Para los que hemos alcanzado el fin de los siglos, o del siglo, entender que se va a repetir la historia y que la guerra es en un contexto de fe, es en el Espíritu, pero es por nuestra fe. Y que dependemos únicamente, obviamente, de Dios, pero dentro de esta dependencia de Dios, de obedecer, de amar su ley, de conocer sus estatutos, pero desear sus estatutos. Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a Deuteronomio 7, por favor, y vamos a continuar donde nos quedamos el jueves. Capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 7 al 26. Aquí nos quedamos el jueves, o uno antes, y vamos a retomar en esta parte. Capítulo 7 de Deuteronomio, del 7 al 26. Y bueno, según esta parte, Moisés menciona que de todos los pueblos de la tierra, Israel fue el escogido por parte del Señor, porque el Señor amaba a Israel. Y Dios quería guardar y cumplir el juramento que le había dado a sus padres, ¿no?, a los patriarcas, que es Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vamos a leer del 7 en adelante, 7:7 de Deuteronomio. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Entonces queda claro que no era un pueblo especial. ¿Estamos de acuerdo? Y entendiéndolo bien, no nomás los hebreos, sino ningún pueblo es un pueblo especial. Pero aquí queda descartado que eran superentendidos para los negocios, por eso les va re bien, ¿no? Quien fuera judío, no. Judío es una tribu y el hebreo es otra cosa. Entonces el Señor no los escogió porque eran buenos para los negocios, como hoy actualmente algunos creen, ¿no? El Señor los escogió, y aquí va a decir por qué. Dice que no era más que todos los pueblos, ¿no? O algo más, o algo diferente. Pues vosotros erais, ¿el qué? ¿De cuáles? De todos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento, ¿que qué? Entonces Dios los escoge por amor ¿a qué? Al juramento. O sea, por amor a su nombre, por amor a su palabra. Dentro del juramento y su palabra estaba el juramento hacia los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios no lo estaba haciendo nada más por Abraham, Isaac y Jacob, sino porque Dios puso su palabra en empeño, y Dios lo que dice lo cumple, ¿ok? Le puede haber tocado a quien fuera, fue con ellos. Esto es muy importante que lo entendamos porque nos puede salvaguardar de otras cosas que no voy a mencionar,
Entonces es bueno tener claro esto. Y quiso jurar, o sea, no está descartando al pueblo de Israel, pero está diciendo por qué lo escogió. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué? Que guarda el pacto y la misericordia a los que ¿qué? Aquí hay una condición, ¿se dan cuenta? A los que le aman, Él le ama. O sea, Dios ama a todos porque Dios es amor. Pero en un contexto de guardar y de dar a conocer sus misterios e incluso el compromiso que Dios tiene de cumplir las cosas y de manifestar su bendición, está condicionado a que nosotros obedezcamos de Él. Obviamente Él nos guarda porque Él es fiel. Pero llega un momento en donde si conocemos de Él y entendemos de Él, pero no obedecemos y ya empezamos a pecar deliberadamente, el Señor tiene permiso de no cumplir cosas porque nosotros no estamos saliendo de su reglamento. Una cosa es que no conocíamos, entonces pecábamos sin conciencia. Pero la sangre de Cristo lava nuestras conciencias, ¿sí o no? De obras muertas. Ahora, porque hemos creído en Cristo, su sangre nos lava y la palabra, por más que digamos no entiendo, ya es una realidad. Y cuando pecamos, ya siendo de Cristo y conociendo la palabra, eso, hermanos, puede llegar a ser un pecado que es con conciencia o deliberado. Entonces ahí el Señor pone esos condicionantes para salvaguardar y decir, mira, ya entendiste, pero no quieres hacer caso. Entonces te recomiendo que hagas caso porque te conviene. Y el Señor empieza a decir cosas como, mira, si tú no perdonas las ofensas de aquellos que te ofenden, el Padre que está en los cielos tampoco perdonará tus ofensas. Sermón del Monte. Y aquí lo estamos viendo. Dice que Él guarda la misericordia de a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta ¿qué? 1000 generaciones. Aquí no afecta ni la tercera ni la cuarta. Aquí habla de ¿cuántas generaciones? 1000. Por eso el milenio va a ser una era o un año sin precedentes. Porque estamos hablando de 1000 generaciones que van a estar trabajando bajo la ley de Dios. Y Jesucristo mismo gobernando desde Sion. Y que da el pago en persona, ¿sí o no? ¿Quién paga al que lo aborrece? ¿Quién da el pago? ¿Y cómo lo da? ¿Te manda un cheque? ¿Te manda un mensajero? En persona. Dura cosa es caer en manos del Dios de la ira. Porque el que lo aborrece recibe el pago de Dios en persona. ¿Y qué dice después? Destruyéndolo. No es poca cosa esa palabra. Y no se demora con el que ¿qué? Con el que le odia. Por eso cuando a Pedro le dicen en su segunda epístola, los burladores, capítulo 2, no, ay, tu Dios ya se olvidó de su venida. No va a venir. Todo el mundo creía que ya Dios iba a venir en su generación. Y se burlan de la venida de Cristo. Y Pedro dice, no es que se olvidó. Es que Él está guardando para que haya arrepentimiento en la iglesia. Porque está pronto. Y luego Pablo en Tesalonicenses dice ya, igual Pedro menciona, respectivamente Pablo y Pedro, dice ya está pronta su destrucción. Ya de tiempo atrás no se retrasa su juicio. Entonces el Señor es pronto para esto, con quien le odia, con quien lo aborrece. En persona Él da el pago. Y en persona le dará el pago. Versículo 11. Guarda por tanto. Acuérdate que cuando dice por tanto o por lo tanto, quiere decir, por causa de lo que te acabo de decir, tienes que hacer lo que sigue. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el versículo 11 dice, por causa de lo que menciona el 9 y el 10, que Él da el pago en persona y que no se retrasa con los que lo aborrecen, guarda ¿qué? Los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumpla. Sigamos leyendo. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Por qué? ¿Por haber qué? Oído y guardado, ¿sí o no? ¿Y qué más? Y puesto por obra. El Señor está obligado en sus términos ¿a qué? A cumplir con nosotros, o contigo hablando de Israel, en este caso específico, textual, pero eso es para la iglesia y los santos, este pacto. Y te amará, versículo 13, te bendecirá y te multiplicará
y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Por eso el Salmo de hoy está padrísimo, porque David está diciendo, no va a haber ni siquiera caos en las plazas, va a haber paz. No va a haber rateros que se vuelen el ganado, no va a haber vacas enfermas, ¿sí o no? Decía, va a estar multiplicado a millares nuestro ganado, ¿no? Los bueyes, los toros, ¿no? El fruto del campo. Dice, bendito el pueblo que tiene esto de Dios. Entonces, fíjese qué interesante. David conocía la ley de Dios, David conocía cómo Dios podía soltar sin ningún impedimento toda su bendición cuando el pueblo estaba ubicado en lo que tenía que hacer. Y esto no era algo que David inventó y lo encontró en el Salmo. Esto es algo que Dios mismo dijo cuando dio la ley. Lo estamos leyendo. ¿Vamos bien? Dice, tu fruto, el fruto de tu tierra, el de tu vientre y la tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Esta hay que subrayarla, hermanos, porque las pestes van a poner más gruesas. No dependemos de vacunas, de tapabocas, de abrigos, de doctores, ¿me explico? O sea, hay prudencia, lo entendemos. Pero no dependemos de eso, ¿estamos de acuerdo? Aquí el Señor está diciendo, tú obedéceme y te voy a incluso a librar de toda enfermedad. O sea, de ustedes voy a quitar enfermedad. ¿Cómo crees que va a ser la escena cuando el anticristo esté atacando y haciendo lo que dice la Biblia que va a hacer, y la iglesia tenga que estar orando y declarando que suelte sus juicios desde el cielo, mientras tú y yo estamos en la tierra, o nuestros hijos orando y clamando por todo esto? ¿Cómo crees que va a ser el ambiente en la tierra? ¿Si has leído Apocalipsis recientemente? ¿Le has dado una pasadita? ¿Sí o no? Si no, no pasa nada, pero dale una pasadita. Yo te digo que una vez al mes por lo menos lo repases, para que no te olvides lo que está escrito que va a acontecer. ¿Y cómo te imaginas el ambiente en la naturaleza en los días de el quinto, el sexto sello? Por ponernos buena onda, ¿no? Sin entrar a las copas, ¿no? Perdón, las trompetas. ¿Cómo crees que va a ser el ambiente en la tierra? Caos, de muerte, de dolor, de incertidumbre, de saque de onda. Si ahorita con el COVID la cosa es de caos, y los mismos creyentes que tenemos que saber y distinguir los tiempos y las sazones, andamos corriendo de aquí para allá, porque no sabemos si sí o no reunirnos, por poner un ejemplo que no es un fin de juzgar nada, sino solamente es hablar de lo que es. Hay caos. Cuando el Señor dice, tú guarda mi ley, yo te voy a quitar la enfermedad, voy a quitar de ti la enfermedad. Entonces, ¿cómo crees que se va a necesitar el calibre de los santos para aquellos días en donde el caos va a ser mayor que el que ahorita hay? Un calibre de fe mayúsculo, ¿sí o no? Tipo Pedro, Juan, Esteban, ¿sí o no? Saulo, todos los hombres de Hechos, ¿no? El Señor va a levantar todo esto y lo prometió. Entonces hay que pensar que lo que estamos haciendo ahorita, aunque parece chiquito, aunque parece como, ay, pues es pesado, porque sí sé que es difícil, no creas que nada más oírlo, también es difícil, la verdad, de Deuteronomio, ¿no? Y más cuando en tu mente te vienen 30 versículos, de cada versículo que lees, es como, ay, tienes que ubicarte en una sola cosa. Ahí ustedes siempre pidan que Dios me dé gracia para hablar lo que se tiene que hablar, pero no es fácil hablarlo, tampoco es fácil oírlo. Pero hay que pensar que está así chiquitito, que parece como, fue un repaso. No me acuerdo que en el 21, dimos un repaso de Deuteronomio. Ay, qué hermoso fue eso. Y un día fuimos al campo. Ay, qué hermosa reunión. No hacemos eso para que recordemos eso, ¿no? Y la foto ¿no? En 30 años después, mira, ahí está, ¿no? El Samuel cuando apenas tenía la mitad de barba canada, ¿no? Pero ya ahora ya está más, ¿no? No es para eso. Digamos que ya ni siquiera el tiempo alcanza para eso. Estamos buscando esto porque, escuchen, ahorita tú y yo podemos ser parte, de hecho somos ya por Cristo, de un factor de cambio para lo que viene. El atender estas palabras, el incluso haber acudido a esta reunión, obedecer a no dejar de reunirnos. Todo esto involucra en el ámbito espiritual un permiso para Dios de que Él siga edificando a su pueblo. El Señor depende de nosotros para la obra en la tierra, porque Él trabaja de acuerdo con el hombre. Esto lo hemos hablado. La voluntad de Dios está sujeta a la voluntad del hombre en el sentido de la obra, de la salvaguarda y de la extensión de su reino y de su gloria en la tierra. O sea, Él no depende de nadie, pero en las cuestiones de la tierra, en los asuntos terrenales, Dios depende del hombre. Entonces, cuando tú y yo decimos, vamos a reunirnos, no nos da miedo, no nos afecta esto, pum, 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 vamos a obedecer. Aunque al presente no entendemos mucho, aunque no abarcamos todos los temas, aunque no obedecemos todo de primera mano, ¿no? O a la primera, el hecho, no sé cuál es el que truena, creo que es este, ¿no? Sí, es este, aunque es para no mover nada. Ahí está. Espiritualmente le estamos dando a Dios
un recurso o la oportunidad de que su gloria se manifieste en la tierra. No sabemos qué tanto va a afectar nuestra obediencia en la siguiente década. No sabemos qué tanto va a afectar en los 20, la obediencia que tengamos y fidelidad a Dios, esta década de los 20 que estamos comenzando ya de lleno. No sabemos cómo va a afectar en los 30. Podemos saber que la maldad aumenta en los 30 y que la gracia va a sobreabundar en los 30, pero no sabemos qué tanto Dios va a poder hacer y transformar por causa de nuestra obediencia pequeña, incluso imperfecta, aún inconstante, con muchos defectos, pero dijimos sí a Dios. Entonces poner atención a su ley y empezar a entender que el Señor incluso promete guardarnos o quitar la enfermedad de nosotros, aunque al presente no la quitara, o a lo mejor de entre nosotros no la quitó, pero estamos creyendo en su palabra y porque está escrito nosotros sí nos guardamos. Puede ser que para la siguiente generación, porque hubo quien hiciera caso, aunque no vio el milagro, Dios pueda hacer una obra. Fíjense, te lo voy a demostrar con la Biblia. Vamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Voy a leerlo salteado, pero vamos a leer algunos versículos de aquí. Tú puedes analizarlo con calma en tu casa. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú y yo tenemos que creer que está escrito: yo quitaré la enfermedad en medio de ti, ¿sí o no? Ahora, si no se te quita la gripe de aquí a un mes, pues no quise que Dios no cumplió. O si algún pariente se murió de alguna enfermedad, o a lo mejor uno tuvo que morirse porque ya era el tiempo del Señor, no por eso la palabra no funcionó. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿quién es nuestra vida? ¿La sanidad en sí de la enfermedad o Dios que da la sanidad? ¿Quién es la vida en sí? Dios. Entonces, si yo no veo a Dios sanándome, no por eso deja de ser Dios. Entonces yo tengo convicción en lo que no veo, y lo que no veo no es el milagro, lo que no veo es a Dios. Por lo tanto, creo en el Dios que sana o que no me sana, porque es Dios. ¿Estamos bien? Bien. Entonces fíjate, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún ¿qué? ¿Qué fue lo que le dio esta fama a Abel incluso hoy en día, ya aún muerto? Su fe, y le fue tomada por justicia, ¿sí o no? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, padrísimo, y no fue hallado. Se perdió Enoc, el Señor se lo llevó, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Pero sin fe es imposible ¿qué? Por lo tanto, los antiguos, Abel y Enoc, que son los que hasta ahorita va mencionando el autor de los Hebreos, tuvieron fe, por eso agradaron a Dios. Luego el 6 suelta esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Incluso las ofrendas que hacemos, tiene que haber fe. Si no, lo que damos no sirve para nada. Aunque aparentemente sirve para algo, pero no hay una trascendencia en la eternidad. Porque es necesario, sigo leyendo el 6, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, versículo 7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué es lo que no se veía? Pues el diluvio, ¿no? De hecho, creo que aquí nadie ha visto el diluvio, ¿no? Es más, creo que de aquí nadie ha visto una guerra. ¿O a alguien le tocó la Segunda Mundial? Yo creo que no. A lo mejor le tocó oírla de lejos, pero ¿vivirla? No. Entonces fíjense, estamos muy lejos de ver cosas que... Noé dice que aún por cosas, ¿no? Acerca de cosas que no se veían. ¿Quién le habló de cosas que no se veían a Noé? Dios. ¿Qué hizo? Con temor, ¿qué hizo? En que ¿qué? Su casa se salvase. Oír a esto, hermanos, atender la ley de Dios, aunque no vemos las cosas, nos hace propicios a poder preparar un arca o entrar al arca en Cristo Jesús, en un sentido figurado, y nuestra casa sea salva. ¿Te das cuenta qué es lo que hace que creas tú en el Señor y tú y tu casa sean salvos? Tu fe, la obediencia, y que tu casa, ¿qué crees? Entre. Si yo entro solo y mi casa no entra, pues va a decir: Señor, qué bueno, tú te salvaste, pero los tuyos se perdieron. Pero la promesa, sí, pero sin el que no cree yo no puedo salvar. O sea, la salvación no es por ósmosis, no se pasa. Es personal, ¿sí o no?
Pero si yo, hombre, jefe de familia, entiendo, atiendo, construyo y me meto junto con mi casa, entonces sí, yo creí en el Señor mi Dios y mi fe en Dios o la fe en Dios me llevó incluso a que ¿qué? Toda mi casa fuera ¿qué? Salva. ¿Te das cuenta que es una promesa que lleva una acción? Ahí más o menos te la expliqué para que no te asustaras por lo que al principio, de que no es como se dice nada más así. Ok, y por esa fe condenó al mundo. ¿Quién condenó al mundo? Noé. ¿Por qué? ¿Te das cuenta que cuando creemos en el Señor el mundo es condenado? Y esto es justo y glorioso para Dios. Dios necesita que creamos para Él poder condenar al mundo. Él necesita que se levanten los que son de Él para entonces hacer justicia y por causa de sus redimidos condenar al injusto. ¿Sabes qué va a traer los juicios de los sellos, las trompetas y las copas? La oración de los santos, pero viéndolo desde el punto de vista de Hebreos, que la iglesia va a creerle a Dios. La iglesia tiene que empezar a creerle a Dios al nivel de Hebreos 11 para que Dios diga, es tiempo, por su fe, vamos a condenar al mundo. Vamos a soltar los juicios. ¿Te das cuenta que es súper peligroso que le creamos a Dios? Digo, es glorioso para los santos, pero es peligroso para el mundo. No es un evangelio buena onda, es un evangelio del reino, buena onda, pero es más que buena onda, es santo, es justo. Entonces, cuando tú y yo creemos, estamos propiciando que Dios discipline. Cuando tú crees al Señor, viene la disciplina a tu carne, a tu cuerpo, a tu familia, ¿sí o no? ¿No te ha pasado que empiezas a obedecer y te sale algo raro? Tú dices, ahora sí, me arrepiento. Y si traemos el chip de la vieja escuela o cristianoide, ya me arrepentí y a partir de mañana todo va a ser increíble. ¿No? Mi esposa va a hablar bien, mi esposo me va a amar más, mis hijos van a obedecerme, ¿no? El trabajo, el jefe me va a dar un aumento, ¿no? Pues ya creí en Dios, Señor, el aumento que merezco, ¿no? ¿Y qué crees? Te empieza a salir, ¿no? Todo lo malo. ¿Qué pasa cuando le pones exfoliante a la cara? O sea, aparentemente ves las espinillas, ¿sí o no? ¿No? Pero pues ahí están, pero no puede hacer nada. Pero le pones el exfoliante, no le pones ahí, no sé, barro, ¿no? O carbón, lo que sea, ¿no? Mascarilla, chocolate, la que quieras, ¿no? La que más te guste, cacao, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo que se ve, ¿qué empieza a hacer? A salir, se vuelve una realidad palpable. Entonces, cuando tú te metes al exfoliante de la palabra, ya en Cristo Jesús, todos sabemos que tenemos maldad, ¿sí o no? O sea, ¿cuántos saben que yo tengo maldad? Todos. Mi esposa levantó la mano así doble. Digamos que ella es el exfoliante por excelencia, ¿no? Y cada quien tiene su exfoliante y los solteritos tendrán su exfoliante, no se preocupen, ¿no? Entonces, pero ¿cuántos conocen mi maldad en realidad? Pero ¿quién es el que propicia o el que hace que salga y se vierta hacia afuera para poder ser libre de esto? La palabra de Dios. Cuando viene la palabra de Dios y Señor, es que pensé que era así nada más. Sí es así, pero tú tienes que hacer todo esto. ¿Se trata de obedecer? Sí. Entonces cuando empiezas a obedecer, obviamente tu fe se anima, empiezas a creer en el Señor, empiezas a correr, pero no hay que sorprendernos que empiezan a salir problemas. Entonces tenemos que entender que por esta fe Dios pudo condenar al mundo, la fe de Noé, pero esto aplica incluso en nuestras vidas. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe a Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar en el capítulo 11, no vamos a leerlo todo. Es un capítulo, es de mis favoritos, espero que sea también tu favorito. Vamos a leer el 23, nada más para darle ahí una pasadita a Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Lo vieron hermoso, pero también ¿qué tuvieron sus papás? Tuvieron valor y no le tuvieron miedo ¿a qué? Al decreto del rey. Ojo, fíjense de qué tamaño está esto. ¿Quién más no le tuvo miedo al decreto de Herodes? Los papás de Juan el Bautista y de Jesús. Obviamente a José le dijeron vete a Egipto, ¿sí o no? Porque al año de que nació Herodes empezó a mandar a matar a medio mundo. Eso fue al año de que nació. No fue el día que nació, fue al año de que nació. Porque hasta el año vinieron los de Oriente. Entonces a adorarlo. Entonces, no le tuvieron temor. Se escondieron, fueron astutos, pero no quedaron como, ¿qué hacemos? Y Juan el Bautista no dice que lo escondieron, pero al Juan también se lo pueden haber echado, al primo de Jesús. Entonces, fíjense cómo la fe nos lleva incluso a tener un celo para creerle más a Dios que lo que el mundo dice o decreta. Y no es cualquier cosa que mande matar a los primogénitos. Imagínate que hay un decreto en México, vamos a matar a todos los primogénitos que creen en Cristo o de los papás cristianos.
¿no? Eso es más que un tapabocas, ¿no? Imagínense, o dejarse de reunir. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso todavía está más grueso. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo. Aquí está hablando de no acepté ser hijo de Jezabel o de esta situación de la gran ramera, del mover mundial. No, yo no soy hijo del mundo, yo soy hijo de los maltratados del pueblo, pero que realmente son el pueblo de Dios. El mundo los maltrata, pero realmente son el pueblo de Dios. Fíjense qué interesante lo que Moisés escogió. Antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites. ¿Qué dice ahí? Temporales del pecado. Esto está padrísimo. La verdad, esto es para una clase hasta de niños, este versículo. Teniendo por mayores riquezas, ¿qué es vituperio? Censura. Él tuvo más que las riquezas como algo mayor que buscar el ser censurado por causa de Dios, bueno, de Cristo. Porque tenía puesta la ¿qué? ¿En dónde? En el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién. Qué palabras, al invisible. Por la fe celebró la Pascua, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar, vamos al 30 y algo. Aquí está, es el 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Todo esto, hermanos, va a pasar en la gran tribulación. Entonces, fíjate lo que necesitamos para poder vivir esto en los días que vienen. Fe. Sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Es justo para Dios incluso que haya tormento para algunos de los suyos, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Aquí está hablando entre los apóstoles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. ¿Qué dice ahí? Pobres. No, pero pobres. Angustiados, maltratados, de los cuales el mundo ¿qué? Esto subráyalo, hermano. Esto es una frase de frases. Errando por el desierto. A lo mejor nos toca errar por los bosques aquí arriba, ¿no? Por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Imagina una caverna. O sea, quien conozca cavernas no es nada bonito. Aparte de lo que puedas pescar ahí, ¿no? De infecciones y hongos. Ok. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice? No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? Para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Entonces leímos un poquito de esto para darnos cuenta, volvemos a Deuteronomio 7, cómo el Señor les empieza a hablar al pueblo y a todos nosotros, obviamente, cómo Él promete quitar la enfermedad, quitar todo esto. Pero hay un argumento que no podemos brincarnos y un proceso de Dios que se llama fe, se llama obedecer lo que oímos. Sigo leyendo el capítulo 7 de Deuteronomio. Nos quedamos en el 15, ¿no? No es cierto. Sí, 15. Y quitará Deuteronomio 7:15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirá a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa, y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres.
También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está ¿en dónde? Dios grande y temible. 22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. ¿Te das cuenta que eran alimento para las fieras? Eso pasó una historia con David, no te va a hablar para no distraernos más, pero hay una historia ahí de las fieras y con unos reyes, está muy interesante. Pero bueno, mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. ¿Te das cuenta que cuando codiciamos lo que el mundo ofrece, nos es tropiezo? Qué grueso está eso. Y el sistema del mundo es eso. Sé lo mejor de lo mejor para que seas exitoso. Ten lo mejor del mundo, la cultura del mundo. Y la verdad yo lo sigo diciendo, me importa más que mis hijos aprendan la historia de la Biblia que la historia de la Revolución Mexicana. Yo sé que la misma lo he entendido, ¿no? Y eso, y lo estamos trabajando, pero al final de cuentas, ¿qué importa Pancho Villa? Perdón, pero no, prefiero David Villa, y no fue Villa, fue David, ¿no? El libertador, pero es importante porque todo esto genera una convicción del mundo. Yo sé que suena radical, suena hasta loco, hasta ilógico, pero yo prefiero creer lo que dice la Biblia, que es ilógico para la carne, que lo que el mundo dice, que es totalmente contrario a Dios. Entonces fíjense, para que no tropieces con ellos, pues es abominación. Dice que el oro y la plata nos va a propiciar tropiezo, y nos va a hacer algo que nos estorba. E incluso dice, es abominación para Jehová tu Dios. 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Algo abominable es algo que atenta contra la gloria, la hermosura, la santidad y la ley de Dios. Traer algo anatema algo abominable a la casa produce que seamos anatema. Anatema es maldito. Entonces, cuidado con lo que aceptamos en nuestra casa. Yo sé que es difícil, es una de las luchas más grandes que yo tengo como persona y como padre. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de tecnología, en un mundo en donde te emociona algo, ¿no? La ciencia ficción, los cómics, por hablar de mí, ¿no? Y tengo hijos que les fascinan ciertas cosas así. Entonces, eso es difícil. Pero tenemos poco a poco que irle diciendo, mira, el Señor dijo esto, no conviene, hijo. Y no conviene porque yo ya no lo hago y te pongo el ejemplo. Y aún te enseño que con mi ejemplo que sufres, pero prefiero sufrir y obedecer a Dios que no sufrir y al final pagar una consecuencia. Tenemos que entender esto, porque a los ojos de Dios habla de ser anatema. Y dice, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Entonces fíjense qué grueso está esto. Entonces el Señor nos habla en este capítulo cómo Él escogió al pueblo, no porque fuera el mejor pueblo, sino porque el Señor le prometió a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, puso su palabra de empeño allí, Él prometió y tiene que cumplir. Pero también Él promete muchas bendiciones a los que guardan los convenios de Dios. Entonces Moisés instruye al pueblo y deja muy claro aquí la palabra, que los ídolos de otras naciones deberían ser quemados enteramente, y ni los mismos ídolos, ni los mismos metales preciosos como el oro y la plata, podrían ser utilizados. Y esto vemos el ejemplo con Saúl, ¿se acuerdan? Le mandó matar, ¿no? Y dijo, acaba con todo, bebés, ganado, crías, siervos, todo. Y no te vas a sacar con nada de él, todo lo que sea de este rey lo vas a quemar, lo vas a deshacer. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Se acuerdan? Eso, lo vimos como por 6 sesiones o 8 sesiones. Guardó lo mejor, ¿sí o no? Entonces fíjense cómo el pueblo así, tal cual, hizo totalmente lo contrario a lo que Dios decía. Avancemos un poco para ir terminando el día de hoy. Deuteronomio capítulo 8. Moisés expresa algo muy interesante. Vamos al versículo 4 del 8. Esto es lo que a lo mejor a las personas más fashion les interesaría, o a los más ahorradores, ¿no? Yo más bien pienso que al fashion no le interesaría. Al fashion esto no le va a caer bien. Al ahorrador sí, porque el fashion quiere cambiar, ¿no?
El fashion va a decir, ay no, esto lo tengo puesto desde los 80, ¿no? Pero ahí te va. ¿Qué dice el versículo 4? Dilo. 8:4. Bueno, pero sufren de juanetes y eso, porque pienso que está bueno. Pero fíjate, dice, tu vestido nunca ¿qué? Nunca se envejeció. No se desgastó. Esto está impresionante. Yo sería feliz si fuera caricatura, porque pongo lo mismo diario, no tengo problema, ¿no? A mí me encanta, no tengo ningún problema. Tengo que combinar porque al final de cuentas se puede llegar a ver medio mal, ¿no? Y la idea no es dar una idea hippie, pero Juan el Bautista usaba piel de camello, imagínate a qué olía. No quiero ni pensarlo. La piel del camello, ¿no? Pero, ¿mandé? Bueno, se la pasaba mojadito. Y la curtía con sal para que no... Pero, o sea, a lo que voy es que aquí el Señor, hay un principio, ahorita vamos a hablar de... Por eso estoy mencionando esto. Dice, ¿qué habrá querido decir Moisés o el Señor a través de este versículo? Que tu vestido nunca se envejeció. Bueno, dice lo que quiso decir. O sea, es literal. No se envejeció durante todo ese tiempo que estuvo en el desierto. ¿Cuántos años específicamente dice ahí? 40 años. Imagínate que tuvieras la misma playera 40 años. 40 años. Es un milagro eso. No sé si sea para buscarse o no ese milagro, pero es un milagro. ¿No te ha pasado que tienes cosas que no se echan a perder? Y tú dices, Señor, esto realmente tú me lo diste y querías que estuviera. Y cuando se echa a perder es porque ya dejó su función. Yo así pensé en mi camioneta hasta que ahí la pobre está parada y deshaciéndose, ¿no? Estoy esperando si la vendo por partes, ¿qué hacemos? Pero funcionó, viajé como loco a todos lados y viajé no por placer, me la pasaba predicando. Todo el kilometraje que le metí fue para predicar en todos lados. Me fui a Monterrey, me fui a Morelia, nos fuimos a San Luis, a Guanajuato, yo iba cada mes a Chalco, ¿se acuerdan? ¿No? Ir a darle vueltas, ir y vueltas, o sea, le metimos de todo. Uno que otro viaje a Acapulquillo, ¿no? Para visitar a la familia, pero al final de cuentas la disfrutamos y fue para servicio. ¿Y qué crees? De repente, ¡pum!, se echó a perder. Entonces, ay, no tengo camioneta, y tengo ese datos que venía oliendo aceite, a ver si no se desvíe, espero que no. Pero, Señor, tú vas a dar lo que das y va a durar lo que tiene que durar, y si es para tu servicio, increíble. Guárdame que sea para otra cosa y que me desvíe de ti. Pero fíjense, ¿qué habrá querido decir aparte de esto que es textual y es literal? Que el Señor nos preserva. En el tiempo de prueba, el Señor preserva lo esencial para que no nos distraigamos y nos enfoquemos en lo principal, que es la salvación del alma. ¿Qué es lo que Jesús enseñó en Mateo 7? Que pidamos 3 cosas específicamente. Vestimenta, ¿sí o no? Que pidamos alimento, ¿sí o no? Y esto involucra la salud. La salud va implícita, ¿no? Entonces dice, las aves no hacen nada de trabajo, pero el Padre que está en los cielos las alimenta, ¿sí o no? ¿Qué no valen más ustedes, hombres de poca fe, que estos pájaros, ¿sí o no? Y los lirios del campo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y tampoco hilan, ¿no? Ni cosen, ni bordan. Y ustedes no valen más que estos lirios, hombres de poca fe, ¿sí o no? Y entre estas dos va implícita la salud, porque pues mismo que nos dé salud. Entonces el Señor nos enseña a Jesucristo a que le pidamos al Padre esto. Pero no en un sentido de que sea nuestra angustia. O sea, no es, ¿tienen permiso para angustiarse por la comida? ¡Ay, Señor! No. Está hablando de que esto es lo fundamental que hay que pedirle, que hay que creer que Él lo va a dar, que Él, en cierto sentido, está obligado a darlo porque es parte del sustento que Él sabe que es necesario, pero que fuera de eso, no hay nada más que pedir que sea tan importante o que incluso nos desvía a estar, Señor, suple aquello, cambia esto. No. El Señor dice, vas a pedir por esto, entendiendo que Él te lo va a dar, y teniendo esto estás completo. Tú lo que tienes que estar enfocado es en el cambio que Dios quiere hacer en tu vida, en la manifestación de su gloria, en la salvación de tu alma, en conocer más su hermosura. Fíjense cómo en 40 años, no nada más su vestido no se envejeció, sino que su pie no se hinchó. No sé quién ha caminado o ha hecho caminatas largas, ¿no? Yo he hecho algunas, ¿no? Y la verdad hay un momento donde sí te cansas. Si tienes el pie cóncavo, ¿no?, que es mucho arco, o el pie plano, que es el contrario, ¿no?, pues esto es más difícil, espalda baja te cansa así. Yo por un tiempo patiné, muchos años patiné y llegué a jugar hockey, y yo pienso que eso me lastimó la espalda baja. Incluso cuando barro, después de 10 minutos ya no aguanto la espalda. Entonces, cuando me echaba caminatas largas, o me iba al monte así, me perdía para hacer cosas emocionantes, ¿no?, pues sí te cansabas la espalda. Y también los pies, pues si no traes buenos tenis, no, o se te mojan, olvídate. Unos pies echados a perder es la muerte. O sea, lo que más debes de preservar en una caminata larga o en el ejército, ese tipo de cosas, pues los zapatos, las botas, era parte del éxito de los romanos.
que tienen un muy buen calzado comparado con los bárbaros y con otros, por eso ellos pueden aguantar. Y aparte que hacían caminos de asfalto para poder llegar rápido a las guerras. Entonces es interesante ver que el Señor se preocupó por esto, que no tuvieran frío, estuvieran vestidos, pero que también en la caminata sus pies no se llenaban de callos, de llagas, de nada. Si esto lo llevas a Juanetes, como quieras llamar, ¿no? Si esto lo llevas al ámbito de la fe, porque esto es textual, o sea, incluso el Señor puede hacer que nuestros pies sean como de ciervas y no nos cansemos. Él dice que remontaremos el vuelo como las águilas, ¿sí o no? Entonces el Señor habla de una fortaleza en lo físico, pero si esto lo entendemos, que lo físico es manifestación de lo espiritual, hay que pensar que en medio de la prueba o de los desiertos, el Señor nos va a sustentar, nos va a vestir y nos va a dar la energía o la fuerza para no cansarnos en la fe. Las palabras usadas por Moisés afirman que los vestidos que los israelitas tuvieron o vistieron por los 40 años no envejecieron porque Dios de manera milagrosa les dio durabilidad. Y esto es impresionante porque si Dios pudo hacer que un vestido no se envejeciera, ¿tú qué crees que no puede hacer con tu alma o con tu ánimo? Con tus emociones, con tu deseo para agradarle. Por eso cuando haya desánimo es bueno agarrar la palabra, que tengas subrayados o escrito ya versículos que saben que Dios está apelando a tu ánimo, Salmos o el de Hebreos 11, por ejemplo, y decir, Señor, creo que voy a tirar la toalla porque no la veo venir. No, acuérdate, yo no permití ni que los callos salieran por 40 años, ni se envejecieran los vestidos. Agarra los versículos y te pones a leerlos y a repasarlos. Señor, afirma, rejuvenece, fortalece, no sé cómo le quieras llamar, ¿no? Da vida a mi ánimo. Que mis pies en la fe no se cansen. No me permitas desmayar. Vamos a avanzar. Vamos a este último punto y terminamos. Deuteronomio 9. Hay un poco más que comentar, pero cuando tengan las notas o que se terminen, en su momento las podrán leer. Pero no quiero detener más en este punto. Deuteronomio capítulo 9, por favor. Vamos a ver este último ya. Vamos a leer el versículo 22. Es cortito, pero es importante. ¿Cómo están? El 9, el que sigue. Ajá, ya leímos. O sea, del 8 destacamos hay más cosas que destacar, pero van juntas con el 7. Capítulo 7, vamos a avanzar al capítulo 9. Solo vamos a mencionar los lugares en donde el Señor les habló y los tuvo aquí. Vamos a leer el 9, 20, dije 22, ¿verdad? Vamos a leer desde el 20. 9:20 dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien. Eso es una chambota, a ver, desmenuza y muele y funde un becerro de oro en el desierto. No sé qué tuviste que haber quemado para generar ese fuego de fundición. Hasta que fue reducido a ¿qué? Te reto que analices cuánto cuesta y qué involucra fundir oro. No alpaca o plomo, sino oro. Y luego lo lleves al momento en que Moisés ve este becerro, agarra eso y con un celo de Dios lo desmenuza a polvo. En el desierto, sin gasolina, ¿me explico? Entonces haz ese ejercicio y luego ponte a pensar, Señor, ¿ese es el esfuerzo que tengo que hacer para desmenuzar todo lo que compite con tu hermosura en mi vida? Y vas a ver que no hemos batallado nada contra eso. A veces hasta me espero un ratito. Hay que oren por mí para que Dios me sane, ¿no? Hasta que quedó reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que desciende del monte. También en Tabera, Números 11:3, en Masá, Éxodo 17:7, y en Kibrot Atavá, Números 11, una vez más. Provocasteis a ira a Jehová. ¿Te das cuenta que Dios fue provocado en ira en otros lugares, no nada más con lo del becerro? 23. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis ¿qué?
al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Vamos a leer rápidamente el 10, 6 y 7. Capítulo 10, versículos 6 y 7. Después salieron los hijos de Israel de Berot, Bené, Jacán, a Mosera. Es el pozo de los hijos de Jacán. Allí murió Aarón. Allí murió Aarón. Y allí fue sepultado. Y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Versículo 7. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. Ok. Terminamos viendo esta parte, en el 9 y en el 10. Aquí el Señor está hablando de varios lugares en donde ellos pecaron o llevaban a coraje, no, más bien a ira, ¿no? A que el Señor se encendiera. Pero lo más grueso, en el capítulo 6, en el versículo, el capítulo 9, en el versículo 23, si no me equivoco, Moisés menciona algo más un poco más fuerte. Dice, contra Aarón también se enojó el Señor. 22, aquí está, 23. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, o sea, las primeras ciudades del 22, donde menciona Moisés que se enojaron, Dios se enojó con ellos, es porque había idolatría. Había una idolatría, ahí levantaron el becerro, Moisés habla que lo funde, echó las cenizas en los arroyos, pero que hubo varias ciudades donde el pueblo se ensoberbeció y donde se llenó de idolatría y empezó a dar la espalda a Dios. Aquí hay 3, 4 ciudades o 3, 4 regiones. Pero en el versículo 23, no nada más fue la idolatría. Fíjense, cuando el Señor quiere tratar esto con nosotros, que es quitarnos la mundanalidad, luego viene otro pecado del cual tenemos que estar bien atentos a no caer en él. Y es creerle a Dios que nos llamó a la intimidad con Jesucristo. Y hermanos, me atrevo a decir que ha sido un mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones, en el ADN de nuestra comunidad, ¿no? Incluyendo de los antepasados o pasados, que todavía siguen vivos o contemporáneos, pero son primero que nosotros, el mensaje de que nuestro llamado es a la comunión con el Hijo. Y no es el mensaje que se le ocurrió a alguien, es el mensaje de Dios. Y de hecho en la mañana hacemos memoria, mi esposo y yo platicando, cómo ha habido una persecución a ese mensaje por años. Porque provoca celos o provoca, usted se cree más que nosotros, pero el punto no es, el punto es que el Señor nos está llevando a la intimidad con Cristo. Pero ahí te va cómo lo estamos abordando con esta parte de Deuteronomio. Una cosa es tener idolatría o la mundanalidad. Y tenemos que luchar contra ello, tenemos que quemar todo eso, tenemos que cortar con eso. Tenemos que ser valientes en contra de eso. Pero una vez que el Señor logra vencer en nuestras vidas y cortamos con los lugares altos, con la idolatría, ¿no? Poner en primer lugar cosas que no son Dios, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? No nada más son objetos, pueden ser personas, familiares, ¿no? En sí la familia y todo esto. Cada cosa puede tener una preeminencia en nuestra vida y no es correcto cuando alrededor de eso se rige toda nuestra vida. Eso no está bien. Cuando cortamos con eso, pues el trabajo, pues el dinero, lo que quieran, el Señor vence nuestras vidas, nos libera. ¿Qué produce cuando el Señor derriba un lugar alto o un altar o la idolatría de algo en nuestras vidas? Eso queda listo, esa área de nuestra vida queda listo para que podamos ofrecérsela al Señor, para que podamos adorarle en espíritu y en verdad con libertad. La idea de quitar lugares altos de nuestra vida o idolatría de nuestra vida o ídolos es que no haya nada que estorbe entre la hermosura de Dios y nuestra alabanza hacia Él y su llenura hacia nosotros. Entonces, cuando el Señor quita eso, haz de cuenta que quitan un árbol y ya entra el sol de lleno, o tomamos el muro, ¿no? Y entra toda la gloria de Dios, nos llena y decimos, wow, Señor, así calienta realmente tu presencia. No más sentí así por los ventanales, ¿no? O por ¿cómo se llama estas cosas? Los tragaluces, ¿no? Pero ya quita el techo, Señor, de mi idolatría y entra todo tu calor, nos consume. Si quitamos el techo ahorita, pues aquí nos coceríamos, ¿sí o no? Estamos como pollos en un sartén, ¿no? Gloria a Dios por el techo, porque también nos hace sombra. Pero hablando de la gloria de Dios, quitamos lo que estorba y ¡fum! Nos da. Pero ya que nos da, ahora el Señor dice, bien, ya tienes todo listo, yo ya tuve mi victoria en tu vida, ahora entra a la tierra que yo prometí darte. Es Jesucristo. Entonces el siguiente pecado, que es, yo creo, muy fuerte y muy practicado hoy en día por el cristianismo, del cual el Señor nos libera todos los días, a mí, a ti y a todos los que por su gracia podemos alcanzar a oír,
es que cuando el Señor, voy a leer el 23, nos envió desde Cades Barnea, diciendo, suban y posean la tierra que yo les he dado. También fueron, ¿qué? Al mandato de Jehová vuestro Dios, y no, ¿qué? No hubo fe, y mucho menos hubo, ¿qué? A su voz. Y luego dice algo muy feo, ¿no? Bueno, es real, pero está muy fuerte. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que, ¿qué? Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Fíjense la respuesta de Moisés. Aquí estaba hablando de lo que pasó, está narrando la historia pasada. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, ¿qué? Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. ¿Te das cuenta que Dios quería acabarlos? Ahora, ¿quién es mayor, Moisés o Jesús? Para mayor información, estudia Hebreos, por lo menos los primeros 10 capítulos. Ahí queda clarísimo. Pero ¿quién intercedió para que Dios no destruyera en el desierto a su pueblo? Moisés. 40 días y se puso a clamar. ¿Quién está hoy en día a la diestra del Padre intercediendo día y noche por ti y por mí? Que es mayor que Moisés. ¿Cuántas veces tú no crees que Dios en su justicia dice, ¿no hacen caso? Ok, yo me aparto y entreguémoslo a sus propios razonamientos. Anótalo en tus preguntas del milenio y dile, Padre, o más bien Jesús, porque el Padre lo vamos a ver hasta después del milenio. Jesús, ¿cuántas veces oraste para que no me acabara Dios? Ahí anótala. Porque si creemos, no, es que Dios es bueno, Dios es amor, Dios no va a orar por eso, pues entonces habría que arrancar este capítulo, porque a Dios se le fue el avión. Pero Dios nunca cambia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, aquí lo estaba sacando de una manera simbólica, pero realmente es algo terrenal y que va a suceder cuando Jesucristo venga a la tierra prometida de Canaán. Pero esto tipificaba a Jesucristo, nuestra tierra prometida, nuestra realidad. Entonces, si el Padre quería destruir a los hebreos por no obedecer en un contexto terrenal de desierto a la tierra de Canaán, ¿cuánto más crees que Dios pueda hacer uso de su celo, justicia y santidad o juicio cuando está de por medio no Canaán, sino Jesús, su Hijo? Por eso Hebreos dice, ¿cómo no será el juicio de Dios si pisoteamos deliberadamente la cruz o la sangre, el sacrificio de Cristo? Hebreos 5 y Hebreos 6. ¿Qué podemos esperar de eso? Entonces tenemos a Jesucristo, el postrer Moisés, por así decirlo, o el Moisés final, o el Moisés original, que está intercediendo por nosotros. Y esto es muy importante entonces. No quitar la idolatría provoca a celos a Dios, porque Dios es un Dios celoso. Pero ya una vez que obedecemos eso, o a lo mejor no se obedece, porque aquí parece que no obedecieron, al final de cuentas, y el Señor nos dice, vayan a la tierra que yo les doy, crean mi palabra. Decimos, no, tengo que trabajar, tengo que hacer esto otro. Es que si no trabajo no como. Es que si no me preparo, ¿de qué vivo? Es que si no soy más inteligente, entonces no la voy a armar. Es que si no cumplo con esto, es que son mis creencias, es que son mi cultura, es que es mi educación, es que así me enseñó mi mami. Uy, qué miedo, ¿no? Mami me enseñó así. Está bien grueso eso. Ponemos primero mami, papi, o maestro, o jefe, ¿sí o no? O cuando nos conviene, no, es que son las reglas, ¿no? El COVID, ¿no? ¿Sí o no que somos extraños los humanos? Bueno, extraños, somos pecadores y bien caídos. Entonces el Señor dice esto, mira, si no haces caso, yo tengo todo el permiso para echarte. Y no quise que yo los iba a aniquilar porque los odio. Dios no odia, Dios es justo.
Entonces tenemos que tener cuidado del mandato de Dios. Cree, ya puedes poseer la tierra. ¿Cuál es mi tierra? Jesucristo. Pero no lo siento. Empieza a orar. Es que no lo entiendo. Empieza a meditar en su palabra. Es que no me gusta. Empieza a quitar cosas del mundo para que te empiece a gustar Cristo. Pero no desatendamos el mandato de Dios de poseer la tierra que Él ya nos dio por gracia, por heredad, que es Jesucristo mismo. Incluso desatender el mandato de vencer para gobernar en el milenio, hermanos, ahí va a haber una situación muy dura. Porque muchos van a ser salvos por fuego, por no haber vencido. De eso hemos hablado meses. Y seguiremos hablando hasta que Cristo venga y recordándolo. Entonces fíjense cómo hay una consecuencia por no obedecer a la palabra en el orden que Dios quiere que se obedezca y con la razón con la que Él quiere que se obedezca. No nada más es la idolatría, sino también es el poseer la tierra. Y dice, no creyeron a mi palabra. Tenemos que pedirle al Señor fe y que nuestra fe sea aumentada y sustentada por el oír la palabra, por el oír estas historias, por el creer lo que está escrito, para entonces cuando el Señor nos habla y nos convoca, como fue el caso de hoy, tuvimos una convocatoria de juntarnos como cualquier domingo, así como nos convocamos todos los días en el cuarto oración, o cuando hay algo extra donde el Señor nos manda, como lo de Deuteronomio, que yo sigo dándole gracias a Dios que la mayoría de los que nos reunimos también se juntan, aunque sea por internet, o algunos van entre semana, para escuchar la clase, y no es de que vengan a oírme a mí, la verdad no es eso, es que Dios está dando instrucción. Entonces cuando estamos obedeciendo esas convocatorias, estamos diciéndole sí al Señor, nuestra fe aumenta, nuestra fe se fortalece, y cuando el Señor dice, es tiempo de que ores, es tiempo de que creas, es tiempo de que tomes la tierra prometida, de que entres a mi paz, a mi refugio, tengamos fe suficiente para oír y hacerle caso, y seamos capaces de dejar todo a un lado con tal de obtener a Cristo. Tenemos que aprender a dejar todo a un lado con tal de obtener a Cristo, porque lo más importante es Jesucristo. Lo que al final se va a quedar es Jesucristo. Lo único que tenemos en realidad es Jesucristo. El único que te ama en realidad, hermano, no es tu mamá, ni tu hermano, ni tu esposo, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al igual que su Hijo Jesucristo, que es Dios mismo. Es como traicionar o no atender al que nos ama. Obviamente nos ama en la manifestación del cuerpo y nos amamos en el amor de hermanos, el segundo mandamiento. Pero al final, ¿sabes con quién te vas a quedar? ¿Sabes a quién vas a ver cara a cara y no va a haber ni quien te dé un tip o te dé un consejo de cocina o no? Solo el Padre. ¿Y sabes quién va a estar a un lado para negarte o afirmarte? Jesús. Entonces nos conviene atender al juez y justo, sacerdote, intercesor de nuestras almas. No va a ser que al final Él dice... Aunque Pablo dice en Corintios, aunque permanezcamos infieles, o seamos infieles, Él permanece fiel. Pero el que lo niega, ¿qué dice? Él también nos negará. Y en una parábola Jesús dice, no te conozco, delante de mi Padre y de los ángeles, yo los voy a negar. Entonces fíjense qué interesante es atender este llamado. Y esto para Dios es un pecado. No atender a la comunión con el Hijo es un pecado. No es de que, es que ahí es un mover. No, es el ministerio que tienen, la intercesión. No, hermanos, si no oramos, no leemos y no obedecemos, es pecado. Aún el no buscar la gloria de Dios y la intimidad con Dios es pecado. No es opcional. Buscamos de Dios, estamos obedeciendo. No buscamos de Cristo, estamos pecando ante Dios. Porque Él ya pagó el precio para esto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que nos animes en nuestro espíritu con tu palabra, con tu Espíritu Santo, y haznos entender, Señor, que el no buscar tu palabra, el no leer la Biblia, el no intimar con Jesucristo, siendo Él el único que nos salvó y nos puede salvar en el futuro, es un pecado, Señor. Se ha manejado como opcional a veces, como si fuera un ministerio. Hay quienes cantan, hay quienes predican, yo oro. Qué bueno, el hermano que ora. No, Señor, perdónanos. Perdona a tu iglesia por haber transgiversado, haber torcido tu palabra. Tú nos llamaste de Egipto, nos sacaste de tierra de esclavitud para llevarnos en un éxodo, darnos tus leyes, mostrarnos tu arca, el pacto, y luego darnos una tierra para poseerla. La tierra es Cristo. Esa tierra ya fue dada. Tenemos tu palabra, tenemos el sacrificio perfecto de Cristo, tenemos la vida misma que es Cristo. Ahora nos toca obedecer el mandato. Padre, anima, fortalece nuestro hombre interior para obedecer tu mandato, que es la intimidad con Jesucristo, porque este es nuestro llamado. Fiel es Dios que nos llamó a la comunión con el Hijo. Así que, Padre, ayúdanos a obedecer.
por sobre cualquier otra cosa, Señor. Obedecer tu palabra que involucra no al mundo, quitar, Señor, idolatría, quitar lugares altos, la mundanalidad de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, poco a poco irla derribando, de acuerdo a la sabiduría que nos das, de acuerdo, Señor, a la fe que nos das para creer lo que nos estás pidiendo. Pero también, Señor, que no descuidemos la intimidad, porque no buscarte, Dios, habiendo ya tú pagado el sacrificio, es pecado. Es incorrecto delante de ti. Padre, también te damos gracias porque Jesucristo, el intercesor, el sumo sacerdote, está a tu diestra y no deja de clamar. Bien dijiste, Jesús, en tus días aquí en la tierra, mi Padre y yo seguimos trabajando. Tu obra, oh Cristo, es interceder por los santos para que seamos guardados, Señor. No nada más de cosas malas, sino que seamos guardados, Señor, de un justo juicio del Padre. Y tú te interpones diciendo, yo ya pagué el precio, se van a arrepentir, Padre, no les tomes en cuenta lo que han hecho. Si Moisés lo hizo y ayunó por 40 días, tú, Jesucristo, tu sacrificio vale más que el de Moisés y es eterno. Así que te alabamos, Cristo, porque tú intercedes por nosotros y solo por ti, Señor, es que somos guardados, incluso de la justicia divina. Padre, tú estás reservando tus juicios para aquellos, Señor, que no te aman y que no te han buscado. Pero muchas veces, Señor, tú has guardado, Padre, el actuar con justicia, porque tu justicia se manifiesta entre nosotros que hemos pecado y entre ti, Señor, y es Jesucristo. Tu justicia es Cristo, y cuando Jesucristo se manifiesta entre tú y nosotros, Padre, todo queda callado, todo queda apagado, el precio se vuelve a pagar, Señor, se vuelve a recordar el sacrificio perfecto y no hay nada más, Señor, que pedir. Padre, gracias por Cristo, hermano, en serio tienes que darle gracias al Padre, porque por Cristo seguimos de pie hoy. Por Cristo seguimos de pie hoy. Por Cristo incluso podemos seguir teniendo oportunidad para reunirnos. Todo lo malo que hemos incluso hecho cosas malas. Quizás estamos pagando consecuencias de nuestros pecados, pero si no hemos sido quitados de la vida, es porque Cristo está diciéndole al Padre, dale oportunidad, un año más, Señor. Como la parábola de la higuera, dale un año más para trabajarla, abonarla, limpiarla y que al año de la cosecha dé fruto. Padre, gracias por Cristo, porque podemos demostrarte que te amamos una vez más, porque Él intercede por nosotros. Bendice nuestros diezmos de ofrenda, Señor.